Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un verdadero acertijo del análisis financiero. Vamos a usar datos del S&P 500 para descubrir por qué los expertos, los que de verdad saben, ignoran lo que para el resto de nosotros parece, bueno, lo más obvio. Miren esto. A la izquierda, el gráfico que hemos visto 1.000.000 de veces, ¿verdad? Es el precio del índice S&P 500, siempre subiendo a largo plazo. Pero, fíjense a la derecha. Eso es lo que los analistas de verdad miran con lupa. Los retornos diarios. Un caos total, ¿no? A ver, un momento. Ambos gráficos usan exactamente los mismos datos. Entonces la pregunta es, ¿por qué los expertos le dedican su tiempo al gráfico que parece un electrocardiograma descontrolado? Suena un poco ilógico, ¿cierto? Bueno, pues resulta que en ese aparente desorden se esconde la verdadera clave para entender el mercado. Así que vamos a desentrañar este misterio. Aquí entramos en el meollo del asunto. La diferencia clave entre estos dos gráficos se resume en una palabra que suena un poco técnica: estacionariedad. A ver, para que se entienda fácil. El gráfico de precios es como un río que cambia de caudal y de curso todo el tiempo. Su promedio, su volatilidad, todo es inestable. Predecirlo es casi imposible. Pero el gráfico de los retornos, el ruidoso, es más bien como la lluvia. Aunque cada gota cae en un lugar distinto, el patrón general, la intensidad promedio, se mantiene constante. Y eso sí se puede analizar estadísticamente. Ok, pero ¿por qué los retornos se comportan así, de forma estacionaria? Para entenderlo, tenemos que echar un vistazo a una idea tan potente que cambió las finanzas modernas y se llevó un premio Nobel. Se le conoce como la hipótesis de los mercados eficientes. Y la idea central es bastante radical. Dice que el precio de una acción que vemos en la pantalla en este preciso instante ya es un reflejo de toda la información disponible en el universo sobre esa empresa. Noticias, reportes, rumores, todo. Es como si el precio fuera una esponja que ya lo absorbió todo. Y si lo pensamos bien, esto nos lleva a una conclusión, que es súper potente. Si el precio de hoy ya contiene toda la información, ¿qué puede mover el precio de mañana? Solamente información nueva, y por definición, la información nueva es impredecible. Por eso el cambio de un día para otro, el retorno, se comporta como puro ruido aleatorio. Es como la estática que escuchamos en una radio cuando no hay señal. Así que ahí está el clic. La diferencia entre el precio de mañana y el de hoy es en esencia un error aleatorio. Por eso los analistas se obsesionan con los retornos, con ese gráfico caótico. Porque aunque parezca increíble, ese ruido aleatorio tiene propiedades matemáticas que sí se pueden predecir y estudiar. Perfecto. El mercado es ruido. Entonces, ¿cómo se encuentra una señal real en medio de tanto ruido? ¿Cómo se puede anticipar, por ejemplo, una crisis? Bueno, para eso, los analistas pidieron prestada una herramienta genial, pero de un campo que no tiene nada que ver: la ingeniería industrial. Esta herramienta se llama gráfico de control de Shewhart. Originalmente se diseñó para controlar la calidad en fábricas, para detectar si una máquina estaba produciendo piezas defectuosas. La lógica es brillante y simple. Primero, el gráfico define qué es normal. Calcula un rango de variación aceptable, el ruido habitual del proceso. Y luego, cualquier dato que se salga de esos límites, ¡boom!, lo marca como una causa especial. O sea, una alarma que dice: ¡ojo! Aquí pasó algo que no es normal. Hay que investigarlo. Pero claro, para que esta herramienta funcione en el mercado, hay un truco, un pequeño secreto. No se trata solo de medir el ruido, sino de cómo medimos ese ruido, esa volatilidad. A ver, la forma que enseñan en la universidad es usar la desviación estándar. Funciona, pero tiene un problema. Es muy sensible a los datos extremos. Sin embargo, los profesionales usan algo más astuto: la sigma de Tippett. Esta técnica se basa en la diferencia promedio entre puntos consecutivos y es mucho más resistente a los eventos raros y gigantescos. Vamos a ver por qué esta diferencia es crucial. Para demostrarlo, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a tomar todos los datos del S&P 500 desde 1926 hasta justo antes de la gran crisis, hasta 2007. Calcularemos el ruido normal con ambos métodos. Y luego vamos a soltar la bomba: los datos de la crisis de 2008 para ver cómo reacciona cada uno. Y ahora sí, vamos a añadir el dato que lo cambió todo:
ese día de 2008 con una caída brutal, un retorno de casi el menos 51%, un verdadero evento de causa especial. Y aquí está el momento de la verdad. Miren la reacción. La desviación estándar se vuelve loca, se dispara, sobrereacciona por completo a ese único día malo. ¿Y qué hace? Amplía tanto los límites de lo normal que básicamente deja el gráfico inservible. Pero, ¿y la sigma de Tippett? Miren eso, apenas se inmuta, se mantiene estable. Y esta, precisamente, es el arma secreta del analista. Como es más robusta y no se asusta con un solo dato extremo, la sigma de Tippett no infla la definición de lo que es ruido normal. Esto permite que el gráfico siga siendo una alarma sensible, lista para detectar la siguiente señal real, en lugar de quedar cegado por el shock anterior. Bien, entonces, armados con la herramienta correcta y la técnica correcta, veamos el panorama completo, el gráfico final, ahora sí, incluyendo los datos de la crisis de 2008. Este gráfico nos resume todo el análisis. Como ven, el 99.7% de los días, una inmensa mayoría, el mercado se comportó dentro de los límites del ruido normal, de la variación esperada. Pero hay una pequeñísima porción, un 0.3%, que se salió del guión. Y por supuesto, dentro de esa pequeña fracción está nuestra señal. El sistema funcionó. La caída de 2008 fue detectada y marcada clara e inequívocamente como un evento de causa especial, una señal real y tangible en medio de décadas y décadas de ruido. La técnica funcionó a la perfección, sin duda. Identificó la crisis más grande de nuestra generación. Y esto inevitablemente nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si este método pudo encontrar esa señal, ¿qué otras historias, qué otras señales ocultas, quizás más sutiles, estarán esperando ahora mismo, en los datos de hoy, a que alguien las descubra?